Buenas tardes, salam aleikum. Ya estamos acá en nuestra cuarta entrega de este ciclo, que es un espacio donde yo les cuento cómo trabajamos acá en Casa Estudio Neobaladi. Mucha gente ve esto después que yo lo transmito, entonces yo voy a arrancar ahí con los asuntos que quiero tratar hoy. Gracias a los que están acá en este momento, gracias a los que están viendo esto en otro momento de sus vidas, mientras toman un café, un té, almuerzan, desayunan o lo que sea. Bueno, Casa Estudio Neobaladi. ¿Por qué se llama Casa Estudio Neobaladi? Inicialmente se llamaba estudio. Por esto de que nunca fue una escuela en el sentido tradicional de la palabra, donde uno tiene un año, el primer año, el segundo año, el tercer año y así, donde hay exámenes y evaluaciones formales, ¿no? Siempre me interesó más y cada vez me interesa más otro tipo de enseñanza. No que yo tenga nada en contra a la enseñanza formal, todo lo contrario, me parece que es muy necesaria y muy efectiva en algunas situaciones. Pero en el caso de las danzas orientales, en cómo yo trabajo, decido trabajar las danzas orientales, no es productivo. Diría incluso que es contraproducente. ¿Por qué esto? Algunas personas que me escuchan y me conocen ya saben de esto. Yo ya llevo 45 años de mi vida bailando. Empecé pequeña y soy grande. Y ya llevo unos 40 años, casi 40 años enseñando danza. Y por supuesto que siempre como profesional una está mejorando, sigue estudiando, o sea, eso en cualquier profesión. Yo no conozco a nadie que en su profesión, si es una profesión que le da satisfacción, que le trae alegrías y desafíos, las personas se siguen formando y capacitando y renovando y recuestionando cómo hacerlo y mejorando eso, ¿no? Entonces, en estos años yo empecé mi formación dentro de la danza clásica y luego la danza contemporánea, y cuando me encontré con estas danzas, que son las danzas femeninas del norte de África, de la península arábica y de Asia, yo me encuentro tengo la bendición de haber estudiado con profesores nativos y también profesores que han vivido en alguno de esos países o que han visitado largamente alguno de esos países. Entonces, la forma en que tradicionalmente estas danzas son transmitidas de una persona a otra es muy diferente de la forma en que nosotras entendemos acá en Argentina, América y también en Europa la enseñanza. Es una forma menos formal, como nosotros la entendemos, la formalidad, y más orgánica o más humana. Entonces, por ejemplo, los conceptos de evaluación formal, como un examen con una mesa examinadora, allá hasta hace muy poco tiempo no existían. La forma de evaluaciones personales, tu profesora, tu profesor, tu instructor, tu instructora, van observando tu desarrollo y te van diciendo personalmente, cotidianamente, en qué has evolucionado, en qué necesitas mejorar, en qué necesitas relajar porque ya está, y así. Y en ese sentido es interesante porque también la forma de enseñanza en los países de origen muchas veces tiene que ver con las familias de sangre o las familias elegidas, que también es muy diferente a lo que nosotros tenemos acá. Nosotros vamos a un estudio de danza o a una escuela de danza y tomamos clases con personas que no conocemos inicialmente, que después se arman grupos hermosos y amistades hermosas, pero que inicialmente no conocemos a esas personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de grupos de bailarinas profesionales, tradicionales, por ejemplo, la Jihad de Marruecos
o las Gawazi de Egipto, son familias de sangre o son familias políticas, ¿no? O sea, una mujer que se casa con uno de los hombres de la familia y pasa a ser de la familia, o al revés, un hombre que se casa con una mujer de la familia y pasa a ser de esa familia. Entonces, el conocimiento de música y danza y otras cosas que hacen al quehacer de estos artistas se transmite en el ámbito familiar. Por cierto, hay una película muy hermosa marroquí que se llama la Orquesta de los Ciegos, que muestra un poco esta situación, además de todos los documentales que se hacen y se hicieron sobre las hermanas Mazin y otras familias de Gawazi en Egipto, ¿no? Volviendo a la forma de enseñanza en el estudio, entonces mi idea es unir lo que yo encuentro mejor de estos dos mundos. Por un lado, esta enseñanza más orgánica y más humana y más persona a persona, uno a uno. Y por otro lado, todo el bagaje técnico de anatomía, de análisis del movimiento, de calidades corporales, análisis musical, de cómo la danza se relaciona con la música que yo tengo de mi parte académica, ¿no? Porque además de estudiar danza clásica y danza contemporánea durante mucho tiempo, yo también fui a la universidad, entonces tengo esa base académica, por un lado, y ese conocimiento de cómo me fue pasada la danza por Brigitte Baya, Shokri Mohammed y Narges Montaser, personas nativas. Entonces, ese combo me parece muy interesante. Veo que funciona y lo sigo haciendo y sigo profundizando en esa forma de enseñar, ¿no? Ese método que fui desarrollando, que de hecho se llama como el estudio Neo-Baladi. Empecé hablando de por qué el espacio se llama Casa Estudio Neo-Baladi. En un momento me doy cuenta, hace pocos años, post pandemia, que mis estudiantes tienen un cuidado y un cariño por el espacio, no solo el espacio físico, estas paredes y lo que hay dentro de ellas, sino por la gente que viene acá, por lo que sucede. Esto se desarrolla no solo en las clases cotidianas, y yo ya sigo diciendo, la persona que quiere estudiar danza profundamente tiene que tomar clases regulares. Es como un deportista que tiene que venir todos los días, todas las semanas, 2 veces por semana, 3 veces por semana, porque el cuerpo se va formando en esa actividad. De hecho, ahora se me ocurre que después voy a hablar un día solo de eso. Entonces, estas estudiantes tienen mucho cariño por este lugar y cuidan este lugar como si fuera su segunda casa o su tercera casa. Además que es el lugar donde yo paso más tiempo de mi vida, entonces también es mi casa. Y decidí llamarlo Casa Estudio Neo-Baladi, justamente por este sentimiento de confraternización, de comunidad que se arma en este lugar, ¿no? Y que tiene que ver con esto de la transmisión de estas danzas y de estos saberes en los países de origen, que es una forma casera, familiar. Entonces, sí, es un espacio amable para la individualidad de cada mujer, para sus dificultades, para los ritmos de su aprendizaje, para sus habilidades. Las habilidades de cada persona son valoradas muchísimo en este espacio, no solo por mí, entre ellas. Les podría contar cosas hermosas que pasan además de las clases y que ellas suceden entre ellas, pero me parece que es invadir un poco su intimidad y no quisiera hacer eso. Pero hay algo de esto que pasa, por ejemplo, en las muestras, ¿no? En las fiestas de fin de año y de mitad de año. Normalmente hacemos 2 encuentros para mostrar lo que estamos aprendiendo, lo que estamos trabajando en clases. Hacemos 2 encuentros mensuales, uno en invierno y uno en verano. A veces nos entusiasmamos y hacemos invierno, primavera y verano.
para compartir con la gente que queremos esto que estamos haciendo acá. Y lo hacemos acá mismo. Este espacio se transforma en nuestra casa, pero una casa para recibir a otras personas y compartirles lo que estamos haciendo. Entonces, más o menos son 2 o 3 muestras de alumnas por año. No son espectáculos en el sentido, y acá tiene que ver esto también de la idea de Neo Baladi, no son espectáculos teatrales, son espectáculos muy donde yo intento recrear un ambiente, y mis alumnas me siguen absolutamente en eso, un ambiente antiguo, tradicional. En estos países, norte de África, Egipto, cuando digo norte de África separado de Egipto es porque la cultura magrebí es diferente a la egipcia, ¿no? Por eso, ¿no? Porque yo sé que Egipto está en el norte de África, pero es otra cultura. Entonces, en estos lugares, in situ, lo que sucedía es que las personas eran contratadas, las bailarinas profesionales eran contratadas, sigue siendo en algunos casos, para fiestas dentro de las casas o en ambientes pequeños establecimientos donde se podía comer, fumar la pipa de agua, el narguilé o la shisha, como, dependiendo del país como se llame, y las bailarinas y los músicos estaban muy cercanos a lo que era, entre comillas, el público. Había una interacción más directa, no existía la distancia del escenario. Eso es algo importado de Europa y que empieza a entrar en vigencia ya, y ahora se usa esto también, el siglo pasado. Entonces es muy nueva esa forma del teatro donde los artistas están separados del público. Tradicionalmente estas danzas y estas músicas se entremezclaban con poemas, con cuentos de toda índole, ¿no? Romances, humor, cosas más picantes también. Y la cercanía de lo que era el público era diferente con los artistas, era más cercano. Incluso la comunicación pasaba no solo por el arte en sí mismo, o por la música, la poesía, la danza, sino por el hablar entre medio de las cosas. Entonces eso también en las muestras lo recreamos. Y eso nos da un aire más casero y una seguridad a las personas que estamos bailando, que es diferente a lo que necesitamos desarrollar para estar en un escenario. Y quiero aclarar también que no tengo nada en contra del escenario, me encanta el escenario, pero si yo estoy desde las clases proponiendo mantener la tradición, todo lo que podamos, también en las muestras me gusta seguir con esta línea de propuesta que es mantener la tradición. Entonces, en las clases también mantenemos la tradición porque mi técnica de enseñanza hace ese combo. Mezcla lo tradicional, lo ancestral, que es venía a bailar conmigo, con una técnica más académica que es te explico qué pasa con tu musculatura y con tus articulaciones mientras haces este movimiento. Ambas cosas conviven y hacen el combo Casa Estudio Neo Baladi. Vuelvo a decir, no es una escuela este espacio como tal, ¿no? Formalmente hablando, sino que la propuesta es diferente. Las escuelas tienen su valor, por supuesto, pero por ahora no es mi intención. En ese sentido de trabajar con la forma más tradicional o ancestral, es que necesitamos en este espacio que la atención sea personalizada. No solo en las clases privadas, en las clases que es 1 a 1, sino en las clases grupales. Por eso los grupos son pequeños, porque yo necesito conocer profundamente cómo se mueve esa persona, qué es lo que la lleva a moverse de esa manera, cuáles son sus trabas, sus dificultades, para poder ayudarle, acompañarle en el proceso de mejorar y profundizar su danza. Acá hay unas personas conocidas, unidas al vivo, gracias por estar ahí. Entonces, Casa Estudio Neo Baladi
tiene un ambiente amable, casero, de comunidad danzante. De verdad, es un espacio exclusivo para mujeres, tanto en las clases de danzas femeninas como en las clases de Giro Sufí, Samá. Trabajamos con el ritmo de aprendizaje de cada una, con habilidades y dificultades de cada una. Ponemos la intención de profundizar en tu danza, ya sea que sea la primera vez que bailas estas danzas o que ya tomaste clases o tenés otro estilo de danza y estás con ganas de profundizar en estilos más tradicionales. Y para terminar, esto es, trabajamos, hoy en día estamos dando clases de 5 cosas diferentes. Danza oriental, también llamada danza del vientre, Raqs Sharqi, danza árabe. Danza persa, también llamada Kereshme. Danza andalusí, no es danza andaluza, no es flamenco, no es danza del sur de España, es danza andalusí, es una danza histórica. Ya voy a hacer un video sobre esto. Sama o giro sufi o giro derviche. A veces las danzas tienen como varios nombres dependiendo de quién las nombra, ¿no? Eso también es un asunto interesante. También estoy dando unas clases de estiramiento, fuerza, movilidad articular que sirven para sostener el trabajo de las otras danzas, ¿no? Son complementares. Hay otras danzas femeninas que están dentro de nuestro universo, que son danzas de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de Egipto, de Arabia Saudita, de Persia, que hoy es Irán, que estamos ahí con Irán en las noticias, y de Giro Sufí, que dicen que es de Turquía, pero en realidad tiene sus bases en Persia, en la antigua Persia. Y para terminar, les voy a invitar a 2 eventos maravillosos que van a suceder todavía en marzo. Uno, Morada de Mujer, que ya hablé de Morada de Mujer en otros vídeos, búsquenlo, me preguntan y se viene, con Jessica Carmona. Y Hamsa. Hamsa es un espectáculo unipersonal mío que tuve la idea, lo escribí y lo protagonizo con dirección de Débora Longobardi, amiga y directora y actriz. Es un espectáculo que cuenta la historia de una familia de artistas, desde Persia hasta los días actuales. Es un espectáculo de danzas, por supuesto, pero también de cuentos, que va haciendo todo este recorrido. Danza teatro se le podría llamar. Esto va el sábado 21, el domingo 22, el sábado 28, estas 3 fechas, en el Museo Etnográfico, que es un museo delicioso de la uva de Filo, que está cerca de Plaza de Mayo, en Moreno 350. Así que gracias por estar acá, a todas mis queridas y queridos, y nos vemos el miércoles que viene, y después también nos vemos en Morada de Mujer y en Hamsa, si Dios quiere, inshallah. Ramadán Mubarak.